Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, estuve anunciando en estos días que hoy íbamos a hablar sobre el Conde Do, uno de los comandantes ya finales de la Guerra de la Triple Alianza del año 1869. Entonces, bueno, vamos a compartir un poco algunos datos sobre él y vamos a iniciar así. Por supuesto que ustedes tienen que saber que los videos que yo estoy haciendo, los videos de historia, se sustentan en fuentes bibliográficas. La mayor parte es justamente en Juan Crisóstomo Centurión, pero la clase de hoy está basada en este libro, ¿verdad? Que me imagino que ya todos conocen, ¿verdad? Que son las memorias del conde. Entonces tenemos que ir analizando, por supuesto, pero como breves pinceladas, porque sabemos que en un video es difícil abarcar tantos detalles, ¿verdad? De un tema tan complejo como fue la guerra de la Triple Alianza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Luis? Bueno, vamos a empezar. El 28 de abril es el día de nacimiento del conde en el año 1842. Fue el hijo mayor de Luis de Orleans, duque de Nemours. Contrajo matrimonio en Río de Janeiro el 15 de octubre, otros dicen que fue el 16 de octubre, con Isabel de Braganza, princesa imperial del Brasil. El conde Do justamente renunció a su ciudadanía francesa y adoptó la ciudadanía brasileña. Entonces, sabemos que cuando llega a su fin la monarquía brasileña, cerca del año 1889, justamente Gastón de Orleans y toda su familia fueron expulsados del país. Entonces, cuando don Pedro II muere, él se convierte en el titular emperador consorte del Brasil, ¿verdad? Y todos sus descendientes y la línea dinástica recibe normalmente el nombre, ustedes van a encontrar mucho en los textos y por supuesto que en este libro también, ¿verdad? Orleans, Braganza, actuales pretendientes al trono del Brasil. Bueno, siempre hay un sector brasileño que quiere volver a los tiempos de la monarquía. Entonces, en el año 1922, como parte de una conmemoración del centenario de la independencia, justamente del país, el gobierno brasileño rescindió el exilio al cual estaban ellos sometidos, ¿verdad? Pero vemos que Gastón de Orleans falleció a bordo en el barco en que viajaba. Algunos dicen que estaba muy enfermo, hay varias teorías, otros dicen que estaba envenenado. Bueno, el tema es que él muere en 1922 y sus restos están depositados en la catedral de Petrópolis. Bueno, vamos a iniciar entonces con algunos detalles sobre esta figura que para nosotros los paraguayos es bastante nefasta, ¿verdad? Por todos los crímenes que se cometieron en nuestro país. Sabemos que él era nieto, porque hay mucha confusión, dicen que era hijo, no. Él era nieto del rey Luis Felipe. Justamente en su niñez, con toda su familia, ellos fueron exiliados, quedaron un tiempo en Inglaterra y luego quedaron bajo la protección de su tío Antonio de Orleans. Justamente era el duque de Montpensier, infante de España. Bueno, cuando él era muy jovencito, ya ingresó, lo que vamos a decir, a la Academia Militar de Segovia en España, adquirió ciertos conocimientos militares, por supuesto. Y después sabemos que a sus 20 y tantos años se casa con Isabel. Cuando nosotros tenemos que darle un marco al conde Do en esto, era el año 1869, ya pasaron 4 años de guerra que enfrentaba nuestro país contra la Triple Alianza, que estaba formada por Brasil, Argentina, Uruguay y también, dicen, Inglaterra en la parte económica, ¿verdad? Con la ocupación de Asunción por parte de las tropas brasileñas, primero entró un contingente de 1.700 hombres y luego el 5 de enero ingresa el fuerte del ejército brasilero. Caxias, que era el comandante, por supuesto, de los aliados y especialmente de las fuerzas brasileñas, escribe una orden del día número 272 en el cual él declara por terminada la guerra. Bueno, sabemos que Caxias cuando escribe esto
y abandonó, porque Caxias abandonó su puesto de la comandancia general. Eso le trajo muchísimos problemas, ¿verdad? La prensa argentina escribía pestes y culebras por Caxias. El emperador estaba enojado con Caxias, tanto así que cuando él retorna al Brasil nadie se va a recibirle, ¿verdad? Le hicieron un vacío absoluto hasta que después de un tiempo pudo hacer sus declaraciones, pudo hacer su defensa ante el Senado justamente del Brasil, y ahí recién es como que la parte conservadora, porque estaban dos facciones muy fuertes, la liberal y la conservadora. La conservadora era la que acompañaba y sustentaba la monarquía. Entonces ahí pudieron limpiar el nombre de Caxias, porque tuvo muchos problemas por abandonar la guerra sin permiso de los comandantes aliados, porque Caxias, tenemos que saber algo, luego de todo lo que fue el diciembre de 1868, Caxias decía, y más todavía con la ocupación de la capital, decía, esta guerra está ganada. A López se lo puede cazar con inteligencia, ¿verdad? Y él ya dio por terminada la guerra. Bueno, y eso, vamos a hablar de Caxias el próximo sábado, y ahí vamos a entender qué es lo que pasó con él y por qué abandonó su puesto en plena guerra, cuando todavía el objetivo militar de toda esta guerra, inclusive que se visualiza en el Tratado Secreto de la Triple Alianza, era López, y él como que dejó de lado esa responsabilidad. Bueno, entonces continuamos. Me olvidé de decirles que el conde Do era sobrino del rey Fernando II de Portugal, y fue a través de este tío, ¿verdad?, que recibió la propuesta de casarse con una de las hijas del emperador Pedro II, y ahí es donde vienen todas las bromas que se suelen hacer con relación a Gastón de Orleans, ¿verdad?, que él aceptó, bueno, me voy a casar, pero quiero con una condición. Quiero conocer a las princesas antes de elegir, antes de tomar partido, a ver con quién me caso, ¿verdad? Y ahí donde la gente suele decir que las hijas de Don Pedro eran muy feas. Bueno, otra cosa que quiero aclarar es que normalmente nuestra historia pues está realmente tan distorsionada, que dicen que el mariscal López tenía pretensiones de casarse con una de las hijas de don Pedro II, y que por eso empezó el enojo de don Pedro por el atrevimiento de este cortesano que quiere venir a casarse con alguien de la realeza. Todas esas son pamplinas, todas esas son mentiras, porque cuando López, después de su viaje a Europa, donde se hizo las tratativas del reconocimiento de nuestra independencia, se firmaron tratados comerciales, se declaró los ríos, las aguas paraguayas abiertas para todas las banderas del mundo. Es decir, muchas cosas se hizo en este viaje, y también se generaron contactos con los ingleses, específicamente con los Blitz, que fueron una especie de proveedores por 12 años al Paraguay de armamentos, de vestimenta para guerra, de maquinarias para la industria, ¿verdad? Es decir, todo lo que hizo Francisco Solano López en Europa fue increíble, y a su vuelta ya con el Tacuarí pasa, por supuesto, por Río de Janeiro, pero las hijas del emperador una tenía 8 años y creo que la otra era un poquito más chica. Entonces, ¿de dónde es lo que sacan esa supuesta intención? Estamos hablando de un hombre de aproximadamente 26 años, una criatura de 8. Es decir, si vamos a mentir en la historia, y esto lo digo a los legionarios, por lo menos cotejen los datos de cuál es la edad de esas criaturas cuando López pasó justamente por Brasil. Y bueno, ya sabemos todo el incidente entre don Carlos Antonio López y el Imperio de Brasil en 1855. Es decir, bueno, pero vamos a empezar con lo que dice este libro. Este libro nos cuenta, ¿verdad?, que justamente el conde tenía una visión un tanto racista, ¿verdad? Tenía una visión racista y tenía una concepción de las personas, y específicamente de los hispanoamericanos, como una especie de gente de menor jerarquía. Decía, por ejemplo, por los propios mulatos brasileños, que no eran buenos ejemplares para la humanidad. Así clarito decía.
y que los hispanoamericanos, estoy abriendo cita porque esto lo pueden encontrar en este libro, ¿verdad? No tenían idea de lo que eran las buenas costumbres, decía. Y cuando uno termina de leer todas las memorias del conde, dice una parte por los legionarios, de donde me reí, ¿verdad? Porque los legionarios le visitaban constantemente, justamente en los campos de batalla, para rendirle pleitesía, por supuesto, al príncipe. Decían que eran un grupo de embrutecidos, decía el conde, por los propios legionarios, ¿verdad? Entonces, él tuvo pretensiones. Él se casa en octubre de 1864 y ella quería participar en la guerra y escribía varias solicitudes al ministro de guerra del imperio, al consejo de guerra del imperio. Le pedía a su propio suegro, ¿verdad? Que él quería participar, porque él se creía con mucha experiencia por el tema de Marruecos y su participación militar en ese conflicto. Entonces él escribía, pero decían los conservadores, este es un príncipe que tiene una tendencia liberal, y a los conservadores por supuesto no les gustaba nada de eso. Y no puede ser que un príncipe con esta ideología y con esta tendencia liberal se quede con las glorias del triunfo de la campaña brasileña en el Paraguay. Es decir, los conservadores no querían permitir esto. Entonces, él fue designado comandante. Finalmente, el Paraguay consiguió sus objetivos un 30 de marzo del año 1869. Y la última anotación que uno puede leer en su diario fue del 29 de abril de 1870. Bueno, entonces tenemos que saber que cuando el conde asume la comandancia del Brasil y de los ejércitos de la Alianza, nuestra capital ya estaba tomada, estaba saqueada. Tienen que saber que no solamente Asunción fue saqueada. A partir de enero de 1869, todo nuestro territorio fue saqueado. Por todas partes, las investigaciones mencionan, no se libró Trinidad, Luque, lo que hicieron luego en varios sitios que voy a ir mencionando. Sí, el saqueo no solamente fue en Asunción, pero vamos a decir que en Asunción estaban las riquezas más importantes. Las casas, las porcelanas, la cerámica, las puertas, las ventanas, no se libró nadie, ni siquiera los muertos que estaban en la Recoleta pudieron salvarse de los aliados. Bueno, entonces tenemos que saber que la comandancia del conde finalmente se aceptó porque había un problema interno en el Brasil y que el conde iba a dar cierta popularidad a la política para la corona, y que esa popularidad que el conde ya iba a tener a esa altura de la guerra iba a ser favorable justamente para la reina y para el reinado, de Isabel. Entonces, recoger los laureles de una victoria en una campaña así como la que se generó de estos estados coaligados contra nuestra patria sería un crédito político realmente muy importante. Entonces, estaba este problema. Antes de su nombramiento, ¿verdad? Que los conservadores políticos de Brasil no lo veían al conde con buenos ojos, ¿verdad? Y justamente el Partido Conservador, el 23 de abril, un día antes del nombramiento oficial del conde para que asuma la comandancia, ¿verdad? Aquí en este territorio, le nombraron el 23 de abril al duque de Caxias, es decir, de marqués fue elevado a duque. Entonces, el conde, cuando inicia la guerra, específicamente cuando se casa con Isabel, tenía algunos títulos ya honoríficos, pero fue, vamos a decir, confirmado en la Comandancia General de Artillería y presidente de una comisión de mejoramientos del ejército. Entonces, su participación como mariscal del ejército imperial, que era un título conferido justamente al casarse con Isabel,
eso no lo pudo conseguir, es decir, le llevó un tiempo muy largo, más de lo esperado, ¿verdad? Y toda esta negativa de los pedidos de participar en la guerra, el que le decían que no, ¿verdad? Eso le causaba a él un gran malestar. La primera solicitud para participar en esta guerra fue el día 24 de mayo del año 1866, que fue una solicitud dirigida justamente a Silva Ferraz, ministro de Guerra del Imperio, y su petición y su solicitud fue denegada. Entonces casi siempre esto sorprendía al conde. ¿Por qué, verdad? Entonces insistió, ya que Silva Ferraz no le dio mucha importancia a su pedido, se dirigió directamente al emperador y le acusó al ministro de guerra que lo dejaba de lado porque le consideraba que era un extranjero, ¿verdad? Y que obviamente el generalato imperial le culpaba a todos los generales del Brasil que sentían celos de él, que por eso básicamente los pedidos para que él participe eran rechazados. Don Pedro, sin embargo, siempre queriendo calmar el ímpetu del conde, le explicó que la negativa a su pedido, a su solicitud, más bien era por una cuestión de orden político, le dijo don Pedro, ¿verdad? Es decir, es como que no se podía reemplazar a un general brasileño de tantos años, ¿verdad? Por una cuestión de antigüedad, de prestigio, de categoría, bueno, como Osorio, por ejemplo, en ese momento, que Osorio en el 66 tenía una disputa muy grande con Mitre. Otra de las explicaciones que le daban al conde era que si se da una derrota, imagínate vos, se da una derrota y vos sos el príncipe y estás al frente, estás comandando, ¿verdad? Esto va a provocar cuestionamientos demasiado grandes sobre la legitimidad de ese consorte, si va a tener demasiado crítica, él era extranjero, se equivocó en esto, lo otro, ¿verdad? Porque las críticas siempre están al orden del día en una guerra. Imagínense, pasaron 150 años y seguimos nosotros discutiendo sobre este tema. Entonces, eso fue la segunda excusa que le dio don Pedro. La tercera es, mira si te enfermas, le dice, ¿verdad? Si adquirís alguna enfermedad en los campos de batalla, se van a intensificar estos rumores, porque sobre la pareja imperial, sobre la pareja del conde Do y de Isabel, había muchas murmuraciones sobre la infertilidad de la pareja. Entonces decían, no, si te vas y te enfermas ahí en la guerra, ¿verdad? Se van a intensificar los rumores sobre la infertilidad de esta pareja real y van a poner en riesgo justamente lo que es la sucesión dinástica. Bueno, todas esas explicaciones le dio don Pedro al conde, pero este insistía en su pedido. El conde tenía una idea de que él se creía algo así como la paix à tout prix, es decir, la paz a toda costa, ¿verdad? Entonces él prometía, le decía, confíen en mí, déjenme estar en la guerra porque yo voy a trabajar para reavivar el nacionalismo de las tropas las tropas están un poco decaídas, voy a aumentar el alistamiento de los voluntarios de la patria y también voy a incentivar a la Guardia Nacional, la parte argentina, ¿verdad? Y que iba a alentar a los estancieros para que colaboren con sus esclavos justamente para pelear con el Paraguay. Todo eso él decía constantemente en sus solicitudes, porque no presentó una solicitud, presentó varias. Y las veces que él presentaba una solicitud a partir del 66 no había caso. Entonces, para tratar de calmarlo, don Pedro lo nombra comandante de artillería, pero tenía que estar, por supuesto, bajo el mando de Caxias. Gastón no le gustaba a Caxias y no quería quedar él bajo sus órdenes, no aceptó. Entonces amenazó al emperador. Imagínense, le amenazó al emperador de que dejaría su cargo de comandante general de la artillería y que iba a abandonar también su otro cargo, que era la presidencia de la Comisión del Mejoramiento del Ejército. Entonces, cuando vuelve a presentar su solicitud, otra vez fue denegada. Entonces,
en una sesión del 12 de octubre de 1866, el Consejo de Estado negó la participación del conde Yo en la guerra por 3 motivos. Otro rechazo más, y le volvieron a explicar por qué. El primer motivo, desagrado de parte de los aliados, en particular de la Argentina. Los argentinos no querían saber nada del conde. Es decir, tenían sus dudas de que la realeza esté inmiscuida en la guerra, ¿verdad? Luego, otro de los problemas más grandes que se tenía era este desencuentro que él tenía con Caxias. Entonces, si continuaban esos roces del conde, que representaba a la corona, y Caxias, que representaba a la alcurnia militar del Imperio del Brasil, es como que se iban a pelear, ¿verdad? Iban a estar en una suerte de pelea ahí, el ejército y la corona, y políticamente eso no le convenía, por supuesto, a don Pedro. Entonces, en esta nota de explicación que le dieron al conde el 12 de octubre del año 1866, por fin ese consejo de guerra, ¿verdad?, y los propios militares brasileños que conformaban el mismo, ratificaron de que el conde no tenía ninguna experiencia, y si tenía alguna experiencia militar, por supuesto que era menos importante. Es decir, él no estaba maduro, no le veían una persona madura para comandar las tropas brasileñas, y que su experiencia no era absolutamente nada en comparación con la que sí tenía Caxias, ¿verdad? Entonces, de los 12 consejeros que se reunieron para pensar si iban a permitir que el conde participe, si iban a dar el visto bueno a las solicitudes que él presentaba, se reunieron 12 consejeros, de los cuales solamente uno, ay, acá mi perrito enloquecido, ay, por favor, de los cuales uno, que fue Francisco de Montezuma, el vizconde de Jequitinona, solamente él votó a favor. 11 se negaron, ¿verdad? Y este que votó, este vizconde de Montezuma, era también de una corriente, de un pensamiento liberal, y por eso es que lo apoyaba al conde. Sin embargo, el vizconde de Abaeté, el de Itaboraí, el de Zapucay, también a José María da Silva Paraños, todos ellos rechazaron la participación del conde en esta guerra. Voy a leer un poco que me están preguntando. Hola, qué bueno verte. A ver, ¿qué más me dicen? Excelente. Bueno, no hay preguntas. Bueno, continúo nomás entonces. Bueno, y es así, como fue denegado, ellos insistían en que él sea nombrado comandante de la artillería, pero bajo las órdenes de Caxias. Y bueno, decía el conde que el ministro de guerra del imperio sentía una antipatía por él y que él se daba cuenta de eso. Y entonces se quejaba él constantemente ante el emperador, constantemente. Y le decía, escuchen a esto, por Dios, cuando yo leí esto me maté de risa. En una de las quejas, de las tantas que él hacía, él se quejaba con todo el mundo, ¿verdad? Le dijo al emperador, ¿cómo es posible que Solano López, por nuestro mariscal decía, ya había sido nombrado general a los 18 años? Decía, por un lado, él no podía, ¿cómo? Hasta los paraguayos hicieron eso. Y decía, mi tío, mi abuelo, antes de sus 20 años, ellos ya eran comandantes superiores. Yo quería lo mismo. Él quería lo mismo, ¿verdad? Él quería ser, por supuesto, que reconocido también, porque una de las cosas que le decíamos, no, vos sos muy joven, ese tipo, sos muy pendejo, ¿verdad? No tenés experiencia militar. Y él decía, pero ¿cómo Solano López a los 18 años? ¿Y cómo mi tío o mi abuelo? Es decir, ya de jovencitos tenían cargos importantes, superiores dentro del mundo militar, y yo todavía no. Bueno, se plagiaba de esa forma el conde. Me hacía mucho, me reí cuando leí eso, ¿verdad? Y bueno, y él decía que su experiencia en la guerra de Marruecos ya le había brindado experiencia suficiente, ¿verdad? Y esto lo escribió
Así los escribió el 13 de octubre de 1866. Y esta es una carta que él escribe a don Pedro II. Y cierra la carta de vuelta con una amenaza. Y le dice, voy a citar: si todo fuera en vano y si el poder ejecutivo continuara negando mis servicios, sabré por lo menos a quién culpar por mi dolor y será difícil que la herida se cierre en mi corazón. Eso le dijo, justamente, por supuesto, le dijo al emperador: mira, si se me niega otra vez, vos sos el culpable, yo ya voy a saber a quién culparle. Eso le dijo. Entonces, de vuelta, un 16 de noviembre de 1866, en el Ministerio de Guerra, ¿verdad?, él se acercó en esa fecha, 16 de noviembre de 1866, se presenta, se va, llega al Ministerio de Guerra y presenta su renuncia a la Comisión del Mejoramiento del Ejército, ¿verdad?, que él era el que presidía esa comisión, y también renunció a ser comandante general de la artillería bajo las órdenes de Caxias. Renunció a sus dos puestos. Por supuesto que el Ministerio de Guerra estaba hablando nada más y nada menos que del consorte de Isabel, que era la primera que estaba en la línea de sucesión. ¿Qué pasa acá? No, está enojado, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Se reunieron y 2 días después le dicen: no aceptamos tu renuncia. Vos seguís siendo el presidente de la Comisión de Mejoramiento y vos seguís siendo el comandante de artillería. Nosotros no aceptamos esto porque nos dimos cuenta que esto es solamente una manifestación de tu parte por este enojo, por el rechazo que estás sintiendo, ¿verdad?, por parte del Consejo de Guerra, y no se aceptó. Bueno, evidentemente todos preferían a Caxias, ¿verdad? Y justamente esa predilección que tenían, porque se llegó a votar inclusive propios liberales que estaban, que eran los opositores de los conservadores que mantenían este tema del imperio, votaron en contra del conde, ¿verdad? Y él le manifestaba al emperador constantemente que él sentía muchos celos de Caxias, ¿verdad?, y que no soportaba la idea, esto de imaginarse, ¿verdad?, a Caxias liderando la victoria brasileña en Paraguay. Eso le carcomía la vida, el alma, ¿verdad? Entonces, por supuesto, cuando el 20 de febrero del 66 se le negó constantemente la participación, y un 20 de febrero le hacen llegar la noticia: ¿sabes qué? Vos vas a ser el comandante, porque Caxias había abandonado el puesto. Él se quedó como, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Tantas veces me ofrecí a liderar, tantas veces solicité, siempre me negaron la oportunidad, y ahora ¿por qué quieren que yo vaya? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Entonces el emperador le dice el 20 de febrero de forma extraoficial que él iba a comandar, por supuesto, las tropas brasileñas, y eso le causó un shock, una sorpresa, y quería saber a qué se debía toda esta designación, y le escribió una carta a Paraños y le dice: contame, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué de repente esto, verdad? Entonces Paraños le contestó que Caxias efectivamente había renunciado a la comandancia, había abandonado ese puesto, y que era necesario que la presencia de él. Bueno, sabemos que todo este tema de la renuncia de Caxias se hizo que, porque siempre estuvo latente el tema de que los Argentina y Uruguay siempre tuvieron un prejuicio hacia el Brasil. No eran best friends, como decimos nosotros, mejores amigos, no todo, claro que no. Por ejemplo, me hace recordar eso a Varela, era un caudillo importante de la provincia argentina que constantemente Felipe Varela le acusaba a Mitre y le decía que era un traicionero. Le hablaba las veces que tenía oportunidad, o las veces que era escuchado por mucha gente, le acusaba a Mitre de traición frente a los ideales republicanos. Sos un traidor, le decía a Mitre. A todos los valores de lo que es la república vos traicionaste, bueno, al ponerse, por supuesto, en alianza con un imperio.
y le decía a Varela que era un títere de la monarquía brasileña. Y por supuesto, todo este tipo de cosas, Brasil y Uruguay estaban mirando la coyuntura y qué es lo que estaba pasando también por el lado aliado. No era tampoco muy fácil para ellos por estas rivalidades, mezquindades políticas y que cada parte como que estaban en puja para ver quién iban a tener los laureles de la victoria. Hasta ahora pues ellos creen que salieron victoriosos, cuando lo que hicieron es un genocidio. Es el exterminio de una población, porque es mentira, y esto quiero que me escuchen bien, gente. En los foros de historia de estos pseudo investigadores que se hacen llamar historiadores, dicen que la población paraguaya del año 1864 eran aproximadamente 400.000 habitantes. Yo les quiero decir que eso es una de las mentiras más grandes que utilizan para tapar el genocidio del pueblo paraguayo. Existen justamente, inclusive hasta Wigan, que yo tengo mis peros con Wigan, pero hasta Wigan hay un censo donde se determinó que éramos 1.100.000 habitantes clavados, de los cuales después de la guerra solamente quedaron 250.000 almas, la mayoría por supuesto mujeres, niños y algún que otro anciano u hombre adulto. Pero eso fue así. Bueno, continuamos con el conde. Bueno, él ya estaba seguro que le iban a enviar a una guerra. Y decía, pero esto no va a ser una guerra, decía el conde. Y esto lo dice el propio conde aquí en sus memorias. Esto es una cacería. Él estaba consciente que su misión era una cacería. Es la caza hacia Solano López, ¿verdad? Porque era una obstinación, una obsesión de don Pedro II, el mariscal López, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Caxias, justamente en el 12 de enero, cuando escribe su orden número 272, ella le dice, bueno, la guerra ya terminó, militarmente hablando, así pura técnica militar, la guerra terminó cuando Caxias ingresa a la capital, ¿verdad? Y cuando nuestro ejército, por supuesto, en todo lo que fue la campaña de los 7 días, Itaibate, o como le dicen los aliados de Lomas Valentina, ahí evidentemente quedó nuestro ejército muy, muy diezmado, ¿verdad? Bueno, obviamente que después López hizo su segunda reorganización del ejército en el año 1869 y todo el mundo se quedó con la boca abierta, ¿verdad? Pero ahí es donde vienen las grandes tergiversaciones de la historia. Pero sabía, el conde no vino a derrumbar ninguna fortaleza. El conde no vino a enfrentarse a un ejército poderoso en trincheras, ¿verdad? ¿Qué es lo que vino a hacer el conde? Si Caxias mismo ya había firmado que ya no era necesario la guerra, que con inteligencia militar no había que atraparle a López. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, entonces vamos a poner los puntos sobre las íes. Quien puso fin a la guerra, ese fue Caxias, no el conde, no el condado. Lo que hizo el condado es exterminar, violentar. Se volvió mucho más violento la guerra a partir de su comandancia. Es decir, las violaciones y los crímenes de guerra se cuadruplicaron, aumentaron 4 veces más. Bueno, vamos a empezar. Él llega un 14 de abril aquí. Bueno, hizo una revisión a las tropas. Bueno, está bien, tienen todo calzado, tienen todos uniformes, listo. Bueno, pero una de las primeras cosas que hizo fue permitir que se realice una ceremonia en el mes de mayo en el campamento de ellos, para nosotros el campamento enemigo, que se izara la bandera nacional. Imagínense una ceremonia para izar la bandera paraguaya hacia el lado enemigo, por el lado justamente de la legión que luchaba contra su patria. Entonces, Francisco Solano le escribe una carta y le dice: lamento que un príncipe de la casa de Orleans le cupiera realizar y justificar esta ignominia. Permítame, vuestra alteza imperial, afirmar
que nunca jamás ella estará a merced de sus enemigos. Estamos hablando justamente por la bandera, lo que le decía. Como parece pretender vuestra Alteza Imperial al mencionar la mísera condición en que algunos desnaturalizados paraguayos se hallan en las filas aliadas. Vuestra Alteza Imperial no debe olvidar que si ha encontrado almas débiles que forzar, tiene todavía enfrente con el presidente de la República otras más dignas que combatir. Era impresionante lo que López le dijo, tremendo. Esperen, acá me está escribiendo algo Stanislao, esperen un ratito. Supongamos que había la cantidad de 400.000 habitantes de esa época. Eso es aún más vergonzoso para un ejército aliado, ya que Paraguay aguantó 5 años. ¿No te parece, profe? Tenés razón, Stanislao, pero digo nomás, esta guerra es vergonzoso de todas formas. Nosotros éramos 1 millón de personas y era vergonzoso igual, porque evidentemente una guerra prolongada, militarmente hablando, Stanislao, es un fracaso. Es un fracaso político, es un fracaso a nivel estratégico, a nivel operativo y por supuesto a nivel táctico. ¿Verdad? Es un fracaso teniendo tantos recursos y tanta tecnología militar, porque los brasileros tenían todo acorazado, rifles de recarga, repetición. Nosotros sí que nuestro rifle, la chista, con nuestro saquito de pólvora que abríamos, metíamos la pólvora y después como eran las balas esféricas de plomo y todo eso tenía que hacer, después cerrar, golpear, apuntar con 4 kilos, no sé qué pesaba esa chispa, si funcionaba. Es decir, la tecnología que nosotros teníamos era bastante vetusta. Muy pocas armas modernas teníamos nosotros, ¿verdad? En comparación a lo que sí pudieron adquirir libremente y sin ningún obstáculo, por supuesto, los aliados que estaban que estaban aliados con Inglaterra. Después la gente, los negacionistas dicen que Inglaterra no participó, pero por supuesto sí eran las proveedoras de las armas. Y nosotros no pudimos acceder a nuestros armamentos porque sufrimos no solamente el bloqueo territorial, sino también el bloqueo diplomático. Bueno, entonces, continuando con este tema de la bandera, porque militarmente hablando, si vos tenés tu bandera, es decir, ¿cómo le diferencias a tu enemigo si está teniendo tu misma bandera? ¿Verdad? Es como que causa un cierto engaño en la parte táctica. Y eso no está permitido, por ley de guerra no está permitido eso. Bueno, entonces, por supuesto que López como mariscal y presidente de la República tenía que hacer esa queja y tenía que defender la utilización del pabellón nacional como corresponde, ¿verdad? Justamente nuestra bandera fue enarbolada por los enemigos en el mes de mayo de 1869 en un vergonzoso acto presidido y persuadido por el general Emilio Mitre, donde obligaron, por supuesto, a los prisioneros que ya tenían en cantidad suficiente a esa altura, que estaban obligados a luchar contra su patria. Es decir, el soldado que caía tenía 2 opciones: o la traición o la muerte. No estoy hablando de los legionarios, que no quiero decir porque después me van a denunciar mi video y me van a bloquear, ¿verdad? De estos legionarios que sirvieron en su libertad para venir a matar a sus propios compatriotas. No estoy hablando de eso, yo estoy hablando de los prisioneros, de los soldados que caían prisioneros. Tenían 2 opciones: o la traición o la muerte. O pasaban a degüello o tomaban las armas para ir contra su pueblo, contra sus compatriotas, ¿verdad? Así de grave era. Entonces, justamente, ante este acto indecoroso, indigno, inaudito de abuso, es que López se queja. Bueno, entonces les quiero dar una referencia, porque ahora había sido que mis detractores, yo les digo que son también mis fans, ¿verdad? Porque imagínate que están escuchando todo lo que digo por minutos, porque mis videos nunca son cortos, igual nomás ellos me escuchan, inclusive se hacen perfiles falsos para poder escucharme, así que besitos a ustedes también. Entonces voy a dar una referencia, porque dice la profe no da referencia. Claro que doy referencia. Vamos a leer la nota de la correspondencia entre el mariscal López y el conde Do, que fue emitida desde el cuartel general el 3 de junio del año 1869, donde en respuesta
a la carta, ¿verdad?, del conde Do, un supuesto documento, porque el conde le dice, ¿qué es lo que vos me haces? Puedes decir tanto, en simple palabra le dice, cuando nosotros encontramos los documentos en Lomas Valentinas, refiriéndose a lo que nosotros conocemos como esta Rouge de Guerre, este panfleto difamatorio de los papeles del tirano, que es cualquier mamotreto donde decían, ¿verdad?, que el vicepresidente Sánchez fue fusilado por López, ¿verdad? Es decir, toda esta barbaridad hecho a imprenta, sin firma, cualquier cosa fue este panfleto. Entonces el conde le dice, pero ¿qué es lo que vos vas a poder decir tanto si tenemos los documentos? Y López le contesta, yo quiero ver esos documentos, le dice el mariscal. Yo quiero ver esos documentos, le dice. Entonces, porque tales documentos no existen. Yo ahora me estoy dando por enterado de esto, le dice el mariscal. Es decir, deja de venir a mentir, le dice al conde. Y eso lo pueden leer justamente en la página 37 del tomo 4 de las memorias de Juan Crisóstomo Centurión. Y por supuesto, yo siempre les digo, el tomo 4, por favor, tómense la molestia de leer el apéndice. Bueno, para entender qué pasó por el cerebro del conde, tenemos que entender que su estrategia era tierra quemada o tierra arrasada. Es una táctica militar que se utilizó mucho en la guerra de secesión norteamericana, ¿verdad? Que justamente se vio muchísimo eso. Y consiste en distribuir absolutamente todo lo que destruir, todo lo que se pueda ser útil, todo lo que sea de utilidad al enemigo. Cuando una fuerza avanza a través de un territorio o cuando una fuerza se retira del territorio. Igual se puede aplicar la táctica. Entonces esta táctica de la tierra quemada es una acción muy importante, pues vincula aspectos militares, aspectos económicos y psicológicos, ¿verdad? Es una estrategia militar muy fuerte, muy jodida, diríamos en términos coloquiales, ¿verdad? Entonces, estas acciones destructivas tienen la ventaja de que no requieren tantos adelantos tecnológicos ni una especialización particular por parte de los combatientes que aplican esta estrategia. Cuando esta estrategia es empleada en un territorio enemigo, como es lo que ellos hicieron con nosotros, y se vio en las campañas de las cordilleras específicamente esta estrategia, entonces se tiene que destruir todo, absolutamente todo, mediante la intimidación. Provocando sufrimiento a la población local, destruye sus propiedades, destruye sus medios de subsistencia y se utiliza el fuego. Porque eso nunca pierdan de vista, se utiliza el fuego. Aquí, en una reunión que un grupo, no sé luego cómo llamarles, que hicieron en Piriduy, salió un fulano, un abogado, que se dice historiador, y dijo que el hospital de sangre en Piriduy, la quema de ese hospital no fue por culpa, o no fue una orden del conde Do, sino que fue por culpa de los fuegos de la artillería paraguaya. Es decir, fue nuestra culpa otra vez. Cuando nosotros tenemos testimonios, cuando están los memorialistas, cuando luego los sobrevivientes de esa conflagración escribieron sus testimonios de lo vivido, cuando está, por ejemplo, las memorias de Hilario Amarilla, ¿verdad?, el cohetero, el artillero espectacular que teníamos nosotros, donde cuentan todas estas crueldades, cuando el propio ejército brasileño en sus diarios de campaña hablan de este tema, ¿verdad? Acá, los paraguayos, no sé por qué regla de 3, yo no sé por qué regla de 3 existen los legionarios en Paraguay en la actualidad. ¿Qué es esto? ¿Una consecuencia de una baja autoestima? ¿Una consecuencia de que no quieren ser paraguayos? ¿Que se ven poca cosa si son paraguayos? Entonces tienden a desnotar esto y a colgarse de otra, qué sé yo, de otro país, de otra cultura. ¿Qué pasa por la cabeza de los paraguayos cuando se prestan a semejante chiste, a semejante burla
y encima le engañan a la población paraguaya. Eso es lo que durante años que fuimos engañados, ¿verdad? Pero yo creo que hay un problema psicológico muy grande, un trasfondo muy grande del por qué lo nuestro está mal y lo de los extranjeros está bien. Es una cuestión de autoestima. Entonces la gente que escribe este tipo de cosas, yo creo que tiene un serio trastorno en ese aspecto. Bueno, entonces vamos a continuar hablando. No se puede decir que no se utilizó tierra quemada. Se utilizó justamente para destrozar nuestra fundición de hierro en Ibicuí. Se utilizó cuando quemaron a 50 mujeres, no a 30. 50 mujeres eran las que trabajaban en la fábrica en Valenzuela. Se quemó, les incendió. Se utilizó, por supuesto, que en Piribebuy, donde el terror psicológico ante una superioridad inmensa, 1.600 hombres defendiendo la plaza de Piribebuy contra más de 20.000 soldados bien pertrechos, los sobrevivientes, los prisioneros. La ley de guerra dice que si vos deponés tu arma en una guerra, te rendís, significa eso, vos pasás a ser un hombre normal, ya no puedes ser considerado enemigo. ¿Y qué hizo el conde? Los mandó a degollar a todos. Y ahí es donde entra un tema bastante delicado del famoso relacionamiento con su preferido, con el mariscal Mena Barreto y nuestro rifle a chispa y nuestro francotirador de 16 años, Gervasio León, en la defensa de lo que vendría a ser Piribebuy. Por supuesto, con un tiro certero, un tiro mortal, cae Mena Barreto. Y por supuesto que esto desencadena la furia del conde. Pero ustedes tienen que saber, queridos compatriotas, que esto que se dice del conde sobre sus amores en campaña con este mariscal, con este militar del imperio, no salió de nosotros. Jamás Oleari dijo eso. Ningún investigador paraguayo, vamos a decir, del siglo XX, dijo esto. ¿Quiénes comentaron de este relacionamiento amoroso entre estos dos militares importantes del imperio? Fueron los propios brasileños. Y eso ya está sumamente documentado. Y lo que nosotros hicimos después es, mira un poco, ¿verdad? Es tratar de entender esa locura, esa ira. Pero eso no salió, es decir, inclusive los legionarios le mienten a los propios brasileros, ¿verdad? Y dicen, no, esta es una cuestión de un ataque nacionalista. Le engañan a los brasileros. Y los brasileros creen también, y entonces hay otra vez, es decir, más roces otra vez entre los estados, entre Brasil y Paraguay, porque los propios legionarios dicen que nosotros empezamos a difundir ese chisme. No fuimos nosotros, fueron los propios militares del Brasil. Bueno, entonces, ¿cómo es que el conde toma esta táctica de la tierra quemada o arrasada? En las memorias o en los escritos de su secretario privado, Toney, que se escribe Taunay, pero se pronuncia Toney, ¿verdad? Y también en Wigham, se encuentra esta referencia que el conde tenía amistad justamente con los generales destacados de la Guerra Civil de Estados Unidos, justamente con Sherman y Sheridan. Entonces estos generales como que le aconsejaban al conde y le decían que necesariamente para que él sea un buen comandante tenía que ser despiadado. Tenía que ser despiadado y tenía que avanzar contra la población civil. Entonces, aquellos que dicen y sostienen que el conde Dod fue un humanitario, que el conde vino a liberar a los esclavos del Paraguay. Cuando yo leo eso, gente, no sé, náuseas me da. Cuando sabemos bien que este tema de la esclavitud ya se vino tratando desde el gobierno de Francia, desde el gobierno de don Carlos Antonio López, ¿verdad? Y los legionarios actuales
dicen que no, que el humanitario fue el conde. ¿Qué humanitario ni qué humanitario? Es decir, todo lo que hizo el conde no tiene absolutamente nada de humanitario. Y su crueldad más grande se vio justamente en lo que fue a Costañú. Y los legionarios le dicen batalla de los niños, no fue batalla de los niños, porque Juan Crisóstomo Centurión, en el tomo 4 de sus memorias, claramente nos dice que el ejército fue dividido en dos partes, el primer cuerpo y el segundo cuerpo, y que ambos contaban con la misma cantidad de hombres. Es decir, el primer cuerpo tenía 6.000 hombres, el segundo cuerpo también tuvo esa cantidad. La población civil paraguaya, es decir, Bernardino Caballero en Acostañú llevaba consigo una población civil de mujeres, de niños y de ancianos. El primer cuerpo del ejército también estaba compuesto de mujeres, niños y ancianos. Y acá el tema a discutir es por qué el conde, teniendo la información de que López estaba en camino justamente a la zona de Caraguatá, ¿por qué no le sigue, por qué no manda a seguir al objetivo militar de esta guerra que siempre fue Solano López y le manda a seguir a Bernardino Caballero? Por supuesto que ahí hay varios investigadores que dicen, bueno, fue en búsqueda de esas carretas, de la logística que tenía Bernardino Caballero, ¿verdad? O todavía no tenían la orden, es decir, puras especulaciones. Pero lo que no es especulación es que se fue contra el segundo cuerpo, era contra Bernardino Caballero, y que esto se pudieron resistir por horas, algunos hablan inclusive de 8 horas, porque Bernardino Caballero tenía hombres consigo. Y que luego de matar a todos, porque estamos hablando de 20.000 hombres contra un puchito de hombre que tenía Bernardino Caballero, por supuesto que la superioridad numérica es la que vence. Los números son los que vencen en una guerra. El soldado más valiente, por supuesto que va a morir cuando tiene que combatir 1 contra 12. Esa fue la diferencia en Piribebuy. La parte táctica, y además con nuestros armamentos no muy avanzados tecnológicamente, no íbamos a poder resistir, ¿verdad? Entonces el heroísmo paraguayo se visualizó, pero obviamente no con una victoria. Al terminar eso, por supuesto, los niños fueron degollados, también asesinados con los rifles a la Miñé, y después, no contento con eso, se incendian los pastizales de Acostañú. Entonces, esas teorías que dicen que es una cuestión de guerra, una cuestión circunstancial, yo digo que esas personas no entienden mucho de táctica militar o de estrategia militar y no ven que no es una coincidencia que se haya quemado Valenzuela, que se haya quemado Piribebuy y que se haya quemado Acostañú. Eso no puede ser una coincidencia. Bueno, ¿qué me dicen? Profe, una pregunta. ¿Fue venganza por lo que pasó en la primera etapa de la guerra en territorio brasileño? No, qué venganza ni qué venganza. Si esta guerra, Iván Monjes, estaba planificada ya desde el año 1857, se consolidó en Puntas del Arroyo de Puerto Rosario, en el PC de Flores, en 1864. Esta guerra estaba planificada, tenía que darse sí o sí, ¿verdad? ¿Qué venganza ni qué venganza? Lo que nosotros hicimos lo que nosotros hicimos cuando la campaña del norte era lo que teníamos que hacer, porque si no iban a estar en menos de 48 horas en la capital o en las ciudades más importantes del norte de nuestro país. No fue una cuestión de venganza, esto es una cuestión de guerra, de una extensión de la política expansionista del imperio. Hay que leer el Tratado Secreto para entender eso. Bueno, entonces nos quedamos en el consejo que le dio Sherman. Tenemos que saber que esta estrategia es parte de una guerra total. La guerra del Paraguay fue una guerra total y a veces no se le cataloga de esa forma recién a la Primera Guerra Mundial, pero nosotros pasamos por una guerra total. Bueno, entonces el conde siguió este consejo cabalmente y así es que vemos esta crónica criminal fantástica del conde. Y les quería decir nada más
algo, ¿verdad? Siempre me preguntan cómo murió el comandante de la Plaza Piribebuy, Pedro Pablo Caballero. Y ustedes tienen que entender que la forma de la muerte, según Hilario Amarilla, nos cuenta que primero le azotaron al comandante de la plaza hasta arrancarle la piel. Luego pasó por tremendas torturas. Este testimonio dice que mientras le torturaban y le laceraban la piel, el comandante dice que no emitía ninguna queja de si se aguantaba el dolor, ¿verdad? Fue suspendido en el aire, ataron sus miembros superiores e inferiores a cañones para proceder a lo que vendría a ser el descuartizamiento. Y por último se le decapitó delante de su esposa. El humanitario del Conde de Do, como leo en algunos foros legionarios tan conocidos, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que saber que esta forma cruel y salvaje de dar muerte se utilizaba cuando la ofensa era cometida hacia un rey. El descuartizamiento era algo muy conocido y muy utilizado en Europa, pero se aplicaba este castigo cuando el rey recibía una ofensa, ¿verdad? Y como estaba presente el conde Do, y él era de la realeza, pero no era un rey, pero se creía, vamos a decir, decidió aplicar este procedimiento, el descuartizamiento. Entonces, ¿quiénes sufren el descuartizamiento? Por lo menos lo que nos cuenta la historia europea, cuando un acusado ofende a la realeza. Pero ustedes tienen que saber que Pedro Pablo Caballero en ningún momento insultó o se dirigió de mala manera al conde y absolutamente a nadie. Yo creo que la ofensa del comandante de la Plaza de Piribebuy, Pedro Pablo Caballero, fue no rendirse y cumplir su juramento de vencer o morir, ¿verdad? Y pasó por todas esas torturas, ¿verdad? Bueno, en 21 días masacraron a la población civil paraguaya, el resto de lo que quedó, en 21 días, ¿verdad? Entonces utilizaron esta estrategia. El objetivo, por supuesto, fue eliminarnos a todos, incluyendo niños menores hasta 10 años, para evitar un futuro levantamiento con algún sesgo de patriotismo. Eso tienen que saber ustedes. La historia de los grandes imperios, la Roma, nadie se salvaba, todos morían. Inclusive eso está la parte en la cultura italiana muy fuerte. El tema de tenerle miedo a las venganzas cuando ese niño crezca, ¿verdad? E inclusive se utilizó ese recurso histórico para hacer grandes películas famosas, pero es cierto, ¿verdad? Entonces, el tema era aniquilar a todos los niños, ¿verdad? Hasta los 10 años, para que no surja un levantamiento y que el sesgo patriótico ni por aproximación exista. Y eso lo cumplieron muy bien los legionarios a partir de sus políticas educativas del año 1869, donde prohibieron hablar del doctor Francia y de los López, ¿verdad? Y si había alguna mención, siempre se lo tenían que llamar tiranos. Categórico, ¿verdad? Entonces es así que Pirayú, Zapucay, Valenzuela, Piribebuy, Cacupé, Acostañú, Caraguatá, Saladillo, Botú, todos sus habitantes pasaron por la crueldad de este conde, ¿verdad? Bueno, entonces las tropas que acompañaron, que obedecieron las órdenes de su comandante y que cometieron estos crímenes, los más bárbaros, esto es una cuestión de una consecuencia de los gobiernos que se esmeraban, por supuesto, en presentar al mundo, y por eso los papeles del tirano era muy importante, como nos presentaban ante el mundo como si fuésemos nosotros una guarida de bárbaros. Esos eran los panfletos internacionales que la prensa y que los supuestos documentos que los mismos argentinos escribieron decían por nosotros que éramos una guarida de bárbaros para justificar la crueldad, para justificar justamente la matanza.
Entonces, como que esta guerra tenía que ser una redención para nosotros los paraguayos y que esta redención nos libraría de las garras del dictador Francisco Solano López. Nunca, gente, nunca. Yo leí muchísimo, estudié mucho este tema de esta guerra, ¿verdad? El crimen de guerra estuvo así, tan íntimamente ligado a la calumnia, tan íntimamente ligado a la infamia, no solamente hacia una cabeza del Estado, sino hacia un pueblo en sí, ¿verdad? Esta es una de las villanías más grandes, justamente, cometidas por el conde Do, ¿verdad? Que es un sádico, y por supuesto que las muertes de esos 3.500 niños estaban sobre su cabeza y este cara dura después en la posguerra negaba absolutamente todo. No, yo no me acuerdo. Cuando le preguntaron quién es Pedro Caballero, no sé quién es, ¿verdad? Sí, negaba todo, ¿verdad? Entonces, y así es donde nos enseñan, ¿verdad? Barbaridades, que las mujeres inclusive en Acostañú se escondían y le dejaron a sus niños ahí que luchen. Ese tipo de mentira, o que se les disfrazaron a las criaturas. Acostañú quedó como una especie de campo llameante. Dicen que entre las llamas, en la noche, se levantó un niño que estaba herido, que trató de huir del fuego, pero no consiguió, estaba muy lastimado y bueno, cayó en una de las hogueras y se quemó, ¿verdad? Entonces, es una crónica muy difícil de relatarles. Yo les cuento que a mí me cuesta mucho contarles esta parte porque me causa dolor. Me causa mucho dolor, ¿verdad? El salvajismo, cómo se procedieron con nuestras mujeres, las violaciones, ¿verdad? Todo lo que hicieron. A mí realmente me afecta muchísimo. Y estos crímenes no quieren ser enseñados en los colegios, ¿verdad? Estos crímenes, estos mayores, estos grandes crímenes, ¿verdad? En la historia militar registrado en América, ¿verdad? Fueron cometidos contra nuestro país. Los mayores crímenes militares fueron cometidos contra nuestro país por el Imperio del Brasil, hay que decirlo claramente, por la Argentina y por el Uruguay. Entonces, este conde escribió su nombre entre los grandes criminales de la historia. Y eso es algo que tienen que saber, ¿verdad? Evidentemente una historia sesgada, una historia de heroísmo supuesto, ¿verdad? Para el Brasil, pero los hechos cantan por sí mismos, ¿verdad? Y todo esto que el conde hizo está visualizado. Es más, en su propio diario de campaña, mientras los niños estaban chamuscados, ¿verdad? En la maleza de Acostañú, ellos estaban haciendo una cena bárbara, grande, estaba tomando champán, mientras nuestros niños ardían. Él menciona eso en su diario, ¿verdad? Y bueno, finalmente todos estaban sometidos al servicio del imperialismo inglés, ¿verdad? Y así es como que la historia y los escribientes de la Legión por soquetes políticos no hablan de estos crímenes, dicen que son mentiras, ¿verdad? Estos crímenes vergonzosos no son analizados, ¿verdad? Y fueron los crímenes para mí son los crímenes más vergonzosos de toda América. Ni siquiera la guerra de Estados Unidos fue tan jodida como la que hicieron con nosotros, ¿verdad? Bueno, hay mucho que leer. Me piden recomendación de libros. Yo siempre les digo, sepan leerla a los memorialistas. Busquen las memorias de Centurión, las de Aveiro, busquen la de Resquín, por supuesto. Si quieren leer algo escrito por puño y letra, compren este libro, Las Memorias del Conde. También pueden buscar los escritos del secretario del Conde, ¿verdad? Toney. También es muy importante que se lea eso, ¿verdad?
Y para tener una dimensión, por supuesto que este videito es solamente una pincelada. Yo les comento que esto es algo mucho más profundo, algo mucho más doloroso para nuestro pueblo. Y lo peor de todo es que hay una justificación, y la justificación que existe por parte de estos paraguayos que tienen una autoestima, yo digo que estropeada, evita que el Estado paraguayo pueda hacer estas denuncias a las instancias internacionales, ¿verdad? Entonces, lamentablemente siempre van a existir estos legionarios, y cuando haya alguien que tenga un sesgo de patriotismo, alguien que quiera decir vamos a hacer las denuncias por los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país, siempre ellos van a saltar y van a decir que no debemos hacer eso, que es absurdo, que es ridículo, ¿entendés? Lo que yo estoy haciendo, ellos dicen que es ridículo contarles estas cosas sustentadas en documentaciones, pues yo les digo qué es lo que tienen que leer. Entonces siempre, lamentablemente, ese tipo de reacciones van a evitar que nosotros podamos dignificar nuestra historia, y por lo menos a esos niños que fueron asesinados, ¿verdad? Niños inocentes, que no pudieron asomarse a las riberas de la vida, que fueron totalmente asesinados por estos bárbaros. Es decir, no podemos pedir justicia por ellos. ¿Por qué? Porque hay un grupo que se creen los verdaderos intérpretes de la historia y que dicen que esto es una joda, que esto es una cuestión nacionalista, sin entender el nacionalismo, te tratan de nazi. A mí me tratan de nazi, ¿verdad? Me tratan de lo peor porque yo quiero reconstruir o quiero entender. Porque yo todos los días aprendo algo nuevo, quiero entender qué es lo que pasó. Porque la guerra de la Triple Alianza es el punto de inflexión de la historia nacional. Ese punto tiene que estar bien claro para que nosotros podamos construir y hacer patria. Mientras nosotros ignoremos los sucesos en esa guerra, vamos a seguir siendo un Estado dependiente, ¿verdad? Ojalá que en algún momento, ¿verdad?, el paraguayo pueda despertarse y que la historia sea una herramienta para ese despertar de la conciencia nacional. Y por nuestros caídos y por la sangre derramada, utilicemos las instancias internacionales que bien sirvieron a otros pueblos que sufrieron genocidio y que marcaron un precedente importante para nosotros. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por aguantarme tanto tiempo. Y bueno, el sábado voy a tratar de hacer algún que otro videíto. El domingo me conecto para saludarles, aunque sea un rato por Pascua. Y bueno, y seguimos en contacto. Investiguen. Lo único que yo les digo es investiguen, lean, ¿verdad? La historia es aleccionadora. La historia nos abre los ojos y nos permite decidir a través del ayer un futuro mejor en el hoy, ¿verdad? Bueno, eso es lo que les puedo decir. Lean, cuestionen todo, absolutamente todo. Buenas noches, gracias.